Hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, es puro y santo, triunfante también, es sabio, amoroso, cuán tierno es él, su vida en la gloria. Mi vida ha de ser, su vida en la gloria, mi vida ha de ser. Hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, venció él al diablo y libre hoy es. En vida él reina, cuán regio es él, su vida en la gloria, mi vida ha de ser, su vida en la gloria, mi vida ha de ser. Hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, sin enfermedades ni debilidad. Es bien vigoroso, cuán fuerte es él, su vida en la gloria, mi vida ha de ser, su vida en la gloria, mi vida ha de ser. Hay un hombre en la gloria, su vida es para mí, su paz permanece paciente, radiante y gozoso, espera poder ver su vida en la gloria, vivida en mi ser, su vida en la gloria, vivida en mi ser. Oh Señor Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos. A ti, Señor, exaltamos que tú eres aquel que dio su vida por nosotros. Tú fuiste aquel que nos rescató y nos ha introducido en la iglesia, en este vivir tan maravilloso, Señor. Que en este día tu palabra logre, Señor, penetrar en nuestros corazones. Rogamos que tú nos hables, Señor, en este día, nos hables con poder y con gloria. Queremos ser ayudados, Señor, a través de la palabra, que la palabra traiga luz, revelación. Aún tu palabra coloque en nosotros un encargo de seguir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Oh Señor, gracias por esta oportunidad de seguir disfrutando de tu rica palabra. Bendice a la iglesia, bendice a cada hermano, cada hermana. Que tu palabra, Señor, nos hable conforme a nuestra necesidad. Gracias, Señor Jesús. Hermano, gloria al Señor por esta oportunidad que nos ha dado nuevamente de seguir disfrutando de su rica palabra. Y para la gloria de Dios, estamos disfrutando en este día de la última semana, semana 8, el alimento diario, cuya serie se titula Los ministros del nuevo pacto. Y tiene como título general las promesas de Dios. Dios tiene promesas para usted, para mí. Dios tiene promesas para la iglesia. Y a lo largo de este alimento diario hemos escuchado muchas de las promesas que el Señor nos ha hecho y la está cumpliendo, la está haciendo su voluntad en la iglesia. Y gracias al Señor que el tema de esta semana, semana 8, se titula La llave que abre el libro de Hebreos.
Gracias al Señor porque nos está mostrando un panorama muy amplio, pero un panorama también maravilloso que nos llena mucho de alegría, de esperanza en Cristo el Señor. Y vamos a comenzar la lectura con el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4, que dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya. Gracias al Señor le damos por el libro de Hebreos, el cual, este libro, nos describe el plan microeconómico de Dios, el cual podemos usar para llegar a la dimensión espiritual. Y el Espíritu nos enfatizaba en el transcurso de esta semana que realmente nosotros necesitamos ser aquellos que apliquen este libro en nuestro diario vivir, aquellos que practiquen día a día toda la revelación que contiene el libro de Hebreos. Gracias al Señor por el libro de Hebreos. Bendecimos su santo nombre porque hemos recibido mucha ayuda a través de este libro, así como todos los libros de la Biblia. Pero el libro de Hebreos nos abre un panorama muy precioso. Y el Espíritu también nos alentaba, amados hermanos, amada hermana, que debemos salir de toda esfera física y entrar en la dimensión espiritual. Gloria al Señor. Por eso es necesario buscar a Dios en oración, pidiéndole revelación, sabiduría, entendimiento para poder comprender la maravillosa palabra contenida en el libro de Hebreos, para poder entender y comprenderla y aún ejecutarla, ponerla en obra, en práctica. Necesitamos salir de toda esfera física, de todo pensamiento metido en la dimensión física. Entonces que el Señor, amado hermano, nos ayude. Hemos que orarle mucho al Señor que nos dé espíritu de sabiduría para poder entender esta revelación tan maravillosa contenida en el libro. Amén. Gracias al Señor porque el Dios el cual nosotros servimos, el Dios que nosotros creemos, habita en la dimensión de la eternidad. Gracias al Señor porque Dios habita en la dimensión de la eternidad. ¿Qué tal si leemos el libro de Isaías capítulo 5? Libro de Isaías capítulo 57 versículo 15. Dice de la siguiente manera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aleluya. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria al Señor, porque la palabra da testimonio de que Dios habita en la eternidad. Oh Señor Jesús, gracias Señor. Gracias por el libro de Isaías que nos muestra de que tú habitas la eternidad. Gracias al Señor. Y debido a que Dios habita en una dimensión diferente a la nuestra, nosotros muchas veces no logramos comprender, oh Señor, muchas cosas que están escritas en la palabra que nos muestra el Señor. Porque nosotros logramos comprender lo que está en nuestra dimensión, es decir, en nuestro espacio y tiempo, la altura, la anchura, la profundidad y los límites del tiempo. Estas son las 4 dimensiones que nosotros podemos comprender. Oh Señor Jesús, por el Señor necesita y Él anhela también que usted y yo
veamos muchas más allá de esa dimensión, que busquemos estar más en el plano espiritual. Oh Señor Jesús, ya que Dios está más allá de estas 4 dimensiones que usted y yo conocemos, nosotros tenemos que ser aquellos que siempre estén invocando, buscando al Señor en el Espíritu para poder entrar en esta dimensión espiritual. Aleluya. Oh Señor Jesús. Y el hombre mostraba el Espíritu que fue creado con el elemento que lo ata a esta esfera terrenal. En el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7. Gracias al Señor por su palabra. Génesis 2:7 dice de la siguiente manera: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Fíjese que este es el elemento que mantiene al hombre atado a esta esfera terrenal, porque fuimos hechos con un elemento terreno, del polvo de la tierra. Pero gracias al Señor, porque la parte B dice: y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Gloria al Señor, porque para usted y para mí hay esperanza, hermanos, porque nosotros tenemos un espíritu humano, el cual no fue hecho de una manera, con un elemento terreno, sino con el espíritu de Dios mismo, y Dios es eterno. Por eso tenemos un espíritu y un alma que es eterna. Y no solamente esto, sino que usted y yo hemos creído en el Señor, por lo cual el Espíritu de Dios se mezcló con nuestro espíritu humano, y el Espíritu eterno hoy mora en nosotros, se mezcló con nosotros. Por eso, hermano, tiene que ser gran gozo de alegría, que esta es nuestra esperanza. El Espíritu de Dios se mezcló con nuestro espíritu, y el Espíritu de Dios es eterno. Por eso cuando usted y yo creímos, recibimos una salvación eterna, porque esta salvación nos la proporcionó el Espíritu eterno de Dios. La salvación no se pierde, no, porque el Espíritu que recibimos en nuestro espíritu humano, el cual se mezcló con nosotros, es el Espíritu eterno de Dios. Gloria al Señor. Gracias, porque nosotros los que hemos nacido de nuevo, un día seremos libres de este cuerpo terreno que nos mantiene atados a este plano cartesiano. ¿Qué tal si leemos el libro de Juan capítulo 3 versículo 6? Oh Señor Jesús, gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Libro de Juan capítulo 3 versículo 6 dice de la siguiente manera: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, usted y yo, al principio, antes de conocer al Señor, fuimos nacidos de carne. Sí, pero usted y yo hemos creído y hemos nacido del Espíritu del Señor. Por eso somos un espíritu con Él. Gracias al Señor, porque tenemos, hermano, esperanza. Hay esperanza para usted y para mí. Oh Señor Jesús. Por eso me gustaba mucho, disfrutaba mucho esta palabra, porque a través de esta palabra hemos recibido mucho aliento. Oh, mucho aliento, mucha motivación a seguir buscando las cosas celestiales, como lo dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Esta palabra para nosotros los que hemos creído, los que hemos nacido del Espíritu. Amén. Libro de Colosenses. Oh Señor Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: Si pues habéis resucitado con Cristo, usted y yo hemos resucitado con Cristo. Pero la palabra nos está diciendo: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Esta palabra es para aquellos que hemos recibido la vida de Dios, aquellos que hemos resucitado con Cristo. La palabra nos está diciendo que tenemos que buscar las cosas de arriba, es decir, nosotros tenemos que salir de esta mente atada a la parte terrenal
Tenemos que buscar las cosas de arriba, a las cosas de la esfera espiritual, a las cosas de la esfera celestial. Nosotros somos los que tenemos que buscar siempre las cosas de arriba, donde está aquí en Cristo. Aleluya. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y esto muestra que Él también está participando. Él está habitando también en el mismo plano en que Dios está. Gracias al Señor. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gracias al Señor porque nos está motivando, hermanos, a que salgamos, que levantemos la mirada, que invoquemos su nombre, que estemos buscándolo en oración, súplica, ruego, que estemos leyendo la palabra, que estemos rumiando la palabra, disfrutándola de manera individual y colectiva. Gracias al Señor por su palabra. Oh Señor Jesús, el Espíritu, hermano, nos está motivando a que sigamos buscando al Señor de una manera mucho más amplia, mucho más profunda. Oh Señor Jesús, solo podremos, hermanos, comprender todos los misterios que están en la palabra de Dios si salimos de la esfera física y entramos en la dimensión espiritual. El Espíritu, hermano, nos está motivando a que salgamos de una mente racional, que busquemos siempre las cosas de arriba, para que podamos entender todas las cosas de la dimensión espiritual. Nuestra mente cartesiana entiende las cosas terrenales, físicas, materiales y tridimensionales. Sin embargo, no logra comprender la dimensión espiritual, porque pertenece a la esfera de la eternidad. Oh, bendito sea el Señor, hermano. Realmente, hermanos, tenemos que buscar más del Señor. Buscar más la presencia del Señor, a fin de que logremos conectarnos con aquel que habita la eternidad. Gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Realmente el Espíritu, hermano, necesita que usted y yo estemos conectados con Él. Por eso siempre el Espíritu nos estará recordando que tenemos que buscar las cosas de arriba. Gloria al Señor. Y el Espíritu también estaba hablando en este alimento diario, que para que hoy tengamos esta esperanza, gracias al Señor por la esperanza de gloria, el Señor Jesucristo tuvo que pasar por un proceso a fin de que hoy nosotros podamos ser introducidos en la gloria de Dios. Gracias al Señor, hermano, porque el Señor tuvo que participar de lo que usted y yo participamos, de carne y sangre. El Señor tuvo un vivir humano, Él se encarnó, tuvo un vivir humano muy elevado, muy santo, consagrado para Dios, guiado por Dios, en comunión siempre con Dios. Pero la palabra también nos muestra que Él tuvo que ser crucificado. Es decir, Él fue aquel cordero inmolado que expió nuestros pecados, tomó nuestra posición. Oh Señor, gracias, porque tú tomaste nuestra posición. Moriste en la cruz por causa nuestra, por causa de nuestros pecados. El Señor fue encarnado, fue crucificado, pero gloria al Señor, aleluya, porque el Señor también fue resurrecto de entre los muertos. Gracias al Señor. Dios Padre lo levantó al tercer día. El Señor fue resucitado. Cuando el Señor Jesús resucitó, ya no estaba limitado al tiempo y el espacio. Cuando el Señor fue encarnado, Él estaba limitado. Solamente podía estar en un lugar. Estaba con los discípulos, estaba de manera apartada, pero podía estar solamente en un solo lugar. Pero cuando Él resucitó, ya no estaba limitado al tiempo ni al espacio. Gracias al Señor. ¿Qué tal si leemos el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 21? Oh Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres aquel que ahora mismo está sentado
en los lugares celestiales. Esto es muestra, hermano, de que nuestro Señor Jesús también habita la eternidad, así como nuestro Dios y Padre. Que Él fue resurrecto de entre los muertos. Tenemos que tomar esta palabra con fe, creer que el Señor resucitó al tercer día. Nuestro Padre Dios lo levantó de entre los muertos. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres aquel que resurrecto de entre los muertos. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Cuando Jesús resucitó ya no estaba limitado al tiempo ni el espacio como le leemos en la palabra. Cuando nuestro Señor resucitó, fue recibido por el Padre en su gloria. Porque, hermano, nuestro Señor tuvo un vivir santo, puro, consagrado. Su sacrificio fue aceptado por el Dios y Padre. Por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Señor murió, resucitó, pero también ascendió hacia los cielos, fue entronado, glorificado, y ha descendido como el Espíritu de vida que hoy mora en nosotros. Y el Padre Dios lo recibió en su gloria. Por eso podemos disfrutar que hay un hombre en la gloria. Jesucristo el Señor fue el primer hombre que fue introducido en la gloria de Dios. Como hijo de hombre fue introducido en la gloria de Dios. Por eso hay esperanza para usted y para mí, porque nuestro Señor abrió el camino. Señor potencializó este proceso por el cual nosotros estamos pasando y que vamos a llegar a la gloria de Dios. Gracias al Señor, porque fue que está abriendo el camino para que usted y yo disfrutemos y entremos a la gloria de Dios. Si el Señor no hubiese hecho todo este proceso, amados hermanos, en nosotros no hubiera esperanza. Pero gracias al Señor, que este sacrificio fue aceptado por el Padre. Como hijo de hombre fue introducido en la gloria de Dios, abriéndonos la puerta. Oh, gracias, Señor, porque tú abriste la puerta. Hay esperanza para nosotros. Y el Espíritu de este hombre mora en nosotros. Por eso tenemos una esperanza de gloria. Todo lo que Él hizo como hombre limitado por el tiempo y por el espacio fue introducido en la eternidad. Oh, Señor Jesús, yo quisiera leer algo de una manera fideligna, tomada en el día miércoles. Oh, bendito Señor. Dice, una prueba de que el Señor fue introducido en la eternidad está en Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Según nuestra comprensión del tiempo y del espacio, Jesús no murió desde la fundación del mundo. Jesús murió en el tiempo, casi 2000 años atrás, y en el espacio, en la región de Judea. Pero, ¿por qué la Biblia afirma que el Cordero fue muerto desde la fundación del mundo? Porque Jesús no está más en esa dimensión de tiempo y espacio comprendida por la mente humana, sino en la dimensión eterna, pues Él ofreció su sacrificio por el Espíritu eterno. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Pues Él ofreció su sacrificio por el Espíritu eterno. Hermanos, qué maravilloso esta porción. Realmente le damos gracias al Señor por los hombres dones, nuestros hermanos que están recibiendo esta palabra reveladora y nos la están transmitiendo a nosotros. Por eso, hermanos, no podemos dejar de disfrutar este alimento diario. Tenemos que seguir preparándolo, siguiendo la línea que el Espíritu nos está trazando. El Señor nos está preparando para algo superior, maravilloso. Y nos está proveyendo esta palabra reveladora, hermano, para que usted y yo la disfrutemos. No nos perdamos la oportunidad de disfrutar el alimento diario, de prepararlo. Realmente, hermano, vale la pena la inversión que usted y yo estemos haciendo, adquiriendo el alimento diario. Oh, hermano, qué maravilloso. Pues Él ofreció, nuestro Señor ofreció su sacrificio por el Espíritu eterno. Y qué maravilloso que este Espíritu eterno hoy mora en usted y mora en mí. Gracias al Señor, porque hemos recibido el Espíritu eterno. Aleluya.
Hermano, tenemos que realmente buscar mucho más del Señor. Seguir rogándole, pidiéndole que nos siga revelando su palabra. Que su palabra siga siendo trabajada en nosotros, hermano. Tenemos que tomar esta palabra, este contenido con fe. Hoy tener mucha más comunión con el Señor a fin de entrar en la esfera de la eternidad. Oh, hermano, esto es maravilloso realmente. Que el Señor nos siga bendiciendo con su palabra. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Cuando Jesús resucitó y fue recibido por el Padre en su gloria, todo lo que Él hizo como hombre limitado, por el tiempo fue introducido en la eternidad. Gracias, Señor. Esto lo debe tomar, hermano, con mucha fe, rogándole al Señor constantemente que me siga revelando su palabra. Gracias, Señor Jesús. Y el Espíritu, hermano, siga tocando otro punto. Realmente que el Espíritu nos muestra algo maravilloso en el libro de Hebreos acerca de que el Espíritu habla a través de esa palabra, habla del Hijo unigénito y primogénito de Dios. Gracias, Señor Jesús. Pero todo esto lo habla el Espíritu con el fin de que veamos y observemos el fin de la dispensación de la ley y el inicio de la dispensación de la gracia. Porque dice el libro de Hebreos al principio, Dios habiendo hablado muchas veces, eso está en el capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oh, hermano, esto indica que en el Antiguo Testamento había una dispensación de la ley. Pero luego de ese pasaje en el versículo 2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, aleluya. El Hijo no está hablando ahora, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oh, qué maravilloso, hermano. En estos postreros días hay un cambio de dispensación. Estamos, gracias al Señor, en la era de la gracia. Estamos viviendo la dispensación de la gracia, donde el Hijo de Dios, aquel que es grande, poderoso, heredero de todo, oh, nos está hablando, hermano. Tenemos que creer esto, que el Espíritu del Señor nos está hablando en este día. Cada vez que tomamos la palabra en el Espíritu, tenemos que creer que el Señor nos está hablando. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Todo lo que el Señor hizo está en la dimensión de la eternidad. Así Dios potenció nuestras posibilidades de ser llevados a la gloria del Padre. Uy, hermano, qué maravilloso. Todo lo que el Señor hizo está en la dimensión de la eternidad. Así Dios potenció, uy, hermano, nuestras posibilidades de ser llevados a la gloria del Padre. Todo lo que el Señor hizo, todo el proceso que el Señor pasó, fue para que fuera potenciado nuestras posibilidades, hermanos, de ser llevados a la gloria de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor. Por eso tenemos que tener mucha fe, tomar la palabra con fe y creer de que la obra que el Señor realizó, sí nos redimió, nos santificó, nos justificó, pero también potenció nuestras posibilidades de ser llevados a la gloria del Padre, de ser llevados a este plano, a esta dimensión tan maravillosa, porque Dios habita la eternidad y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos quiere llevar, a la eternidad. Amén, gloria al Señor. Por hermano, para que esto se cumpla, debemos cumplir algunos requisitos. Dios es un Dios de orden. Él quiere que seamos introducidos en su gloria, que participemos de este plano donde está. Pero nosotros tenemos que cumplir con requisitos. Es decir, que todos estos atributos al cual nuestro Señor participó, tenemos que también participar nosotros. Tenemos que dejar que el Señor trabaje todo esto en nosotros. Asuntos como la santidad, la unidad, el amor, la verdad, la justicia. Todo esto necesita ser trabajado en nosotros si queremos
ser introducidos en la gloria del Padre. Por eso debo de permitirle. Nuestro Señor es un caballero. Dios es un caballero. Él no hace nada a la fuerza. Él necesita que usted y yo nos determinemos, que tracemos una línea y digamos: Señor, te permito que tú trabajes en mí tu santidad, tu unidad, el amor, la verdad, la justicia. Todas estas cosas el Señor las practicó en su ministerio terrenal. Él nos habla en el libro de Juan que se santificaba por causa de los discípulos. Él mismo buscaba santificarse por causa de aquellos que el Señor le había encomendado. Oh hermano, ¿qué se deja para nosotros? ¿Cuánto más yo debo que buscar la santidad? Por eso le invito a leer el libro de Primera de Tesalonicenses. Oh Señor Jesús, Primera de Tesalonicenses 4:7. El asunto que tiene que ver con la santidad. 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Gracias, Señor. Nuestro Señor no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, queremos recibir santidad de parte de Dios, tenemos que buscar su presencia, porque Él es santo, Él es puro, Él es inmaculado. Oh, precioso es el Señor. Si quiero ser santo, tengo que buscar su presencia. Si quiero ser santo, tengo que tomar su palabra en el Espíritu, porque la palabra de Dios nos lava de toda impureza, de toda maldad. La palabra nos trae luz, disipa toda cosa oscura. Por eso tenemos que buscar más de su palabra, de su presencia, rumiar la palabra, buscar la comunión con los hermanos. Todas estas cosas nos proporcionan santidad. Oh, gracias, Señor. Pero el Señor también necesita que la unidad sea trabajada en nosotros. Leamos 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. 1 Corintios. Oh Señor Jesús. Capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra del Señor: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oh Señor, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Oh, gracias, Señor, en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, el Señor nos ha colocado a usted y a mí como custodio. Tenemos que ser aquellos que guardan la unidad de la fe. Tenemos que hablar todos una misma cosa, siguiendo la misma línea que el Espíritu nos está trazando. Oh, no podemos estar hablando una cosa aquí y otra cosa. No, hablemos todos una misma cosa. El Espíritu nos está guiando a que busquemos la unidad de la fe, que seamos unánimes, que seamos uno, así como el Señor lo exponía en el capítulo 17 en el libro de Juan. Le mostraba al Señor en su oración que así como Él y su Padre eran uno, así deseaba de que nosotros fuéramos unos con Él. Dios desea que usted y yo seamos uno en el Espíritu, que seamos uno con el Señor, es decir, uno que sea una mente, una voluntad y una emoción. Tenemos que buscar lo que Dios anhela, lo que Dios desea. Eso es unidad para con nuestro Padre Dios. Buscar ser uno con lo que Él está haciendo ahora, con su mover actual, con su hablar actual. Creer y decir amén, sí, amén. Eso es será quien que guarde la unidad. Oh Señor Jesús. El amor. 1 Tesalonicenses 3:12. Oh Señor Jesús. 1 Tesalonicenses 3:12. Gracias al Señor por su palabra. Dice de la siguiente manera: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Oh Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú anhelas, Señor, que nosotros crezcamos y abundemos en amor.
unos para con otros. Hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Realmente, hermanos, el Espíritu quiere que en nosotros sea edificado el amor, la expresión de Dios, porque Dios es amor. Si muestro poco amor, ¿cuánto falta de Dios en mí? Me lo pregunto para mí. Necesito que el amor de Dios crezca en mí. Por eso necesito buscar más de su presencia, de su persona, para expresar esta virtud, el amor, para expresarlo a Él. Recuerde, Dios es amor. Si hay que expresar el amor, hermano, necesitamos más de Dios, más de su presencia. Siempre estás buscando estar en amor, unidos en amor, que es la base, el fundamento. Oh Señor Jesús, quizás todavía en mí falta mucho amor. Necesitamos ser aquellos que nos abramos entonces a este trabajar de parte de Dios. Si sentimos momentos, quizás resentimientos, por X y razón, familiar, laboral, aún en la iglesia, hay una puerta abierta, hermano, para arrepentirnos. Realmente cuando pasan estas cosas es porque tenemos que ver que falta mucho amor, el amor de Dios, que todo lo perdona, que no se jacta de injusticia, aquel que todo lo soporta, que lo espera, que es paciente. Este es el amor de Dios, que necesita Dios trabajar en nosotros. Gracias, Señor Jesús. Por amor, Dios entregó a su único Hijo para que usted y yo fuéramos salvos. Gracias. Esa es la muestra de amor grande de nuestro Dios Padre para con nosotros. Era haber entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Oh Señor Jesús, la unidad. Leamos el libro de Juan 17, versículo 17. Señor Jesús. Juan 17, 17. Dice de la siguiente manera. Oh Señor Jesús, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aleluya. Hermano, la palabra lo dice y está claro. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, hermanos, que tenemos que tomar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, vivir con realidad en el Espíritu la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, tenemos que practicar diariamente. Ahora que estamos recibiendo esta revelación tan maravillosa en el libro de Hebreos, hay que practicar la palabra, buscar más la comunión con el Señor. No podemos estar ahí viendo nuestras fallas, nuestros errores. No podemos seguir contemplando esa cosa. Es bueno aceptarlo y arrepentirnos, sí. Pero hermanos, el Señor ya lo ha hecho todo para que usted y yo podamos entrar a esta dimensión de la eternidad. Toda la obra redentora del Señor, todo ese proceso de encarnación, de crucifixión, de resurrección, todo eso lo hizo el Señor para que usted y yo ahora disfrutemos de entrar a la dimensión de la eternidad, de estar en comunión con el Señor. Y que más adelante quiera el Señor que todos ingresemos a la gloria de Dios de una manera poderosa. Gracias, Señor, por lo que tú nos estás mostrando. Oh Señor Jesús, gracias Señor. La justicia. Leamos el libro de Efesios 6:14. Oh Jesús. Libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Gloria al Señor. Es con la coraza de justicia, amado hermano, amada hermana, que nos tenemos que vestir, la coraza de justicia.
haciendo lo que al Señor le agrada, haciendo la voluntad del Señor, a fin de que el Espíritu Santo coloque su sello, porque estamos haciendo obras justas delante de Dios. Oh Señor Jesús, por eso no podemos participar más de las iniquidades, de los pecados, de lo que está en contra de la voluntad de Dios, sino que somos aquellos que buscamos siempre hacer lo que a Dios le agrada. Y esto solamente se logra estando en el Espíritu. Esto no es por fuerza humana, no es por voluntad propia, no. Esto es en el Espíritu. Oh, gracias Señor Jesús. Dios, hermanos, es santo, es amor. Dios, en su esencia, es unidad entre Padre y el Hijo y el Espíritu, dice el hermano aquí en este alimento diario. No hay separación ni enemistad, celos o envidia. Dios es la verdad. Todo en Él es realidad. Oh Señor Jesús. No obstante, percibimos que en nuestra vida hay mucha vanidad, falsedad y mentira, tanto en lo que hacemos como en lo que pensamos. Esta es la realidad, hermano. El Espíritu está mostrándolo porque esta es nuestra necesidad. Y tenemos que estar abiertos al trabajar de Dios. Tenemos que estar abiertos que Dios trabaje más de su amor, de la unidad, de la verdad, de la justicia, de la santidad de Dios. Y así logramos ser calificados, logramos ser insertados en ese Dios santo y maravilloso. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Gracias porque el libro de Hebreos, hermanos, revela que Dios preparó todo lo necesario para que usted y yo seamos glorificados e insertados en el Padre. Gracias Señor Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor por hablar, por la palabra. Realmente el Espíritu desea y anhela que seamos insertados en la gloria de Dios. Por eso no podemos desanimarnos. No podemos quedarnos contemplando nuestras fallas ni nuestros errores. Veamos que Dios, a través de su Hijo, abrió una puerta, hermano, la cual nosotros podemos acceder. Tomemos la palabra con fe. Invoquemos mucho más el nombre del Señor. Busquemos la comunión con el Señor, a fin de que todas estas cosas sean trabajadas en nosotros y seamos calificados, insertados en la gloria de Dios. Recuerde que para usted y para mí hay esperanza. El Señor Jesús, como Hijo del Hombre, fue el primer hombre en ser glorificado. Oh, hermano, qué maravilloso. El primero en ser insertado en la gloria de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hermano, hasta aquí el Señor me dio la oportunidad de compartir. Que nuestro Señor Jesucristo, hermano, los bendiga. Un abrazo fraternal a todos. Jesús es el Señor.